El historiador Plinio el Chico es reconocido entre nosotros los cristianos como uno de los autores seculares que respaldan la existencia de un grupo de personas que ya desde el primer siglo solían reunirse para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y sin quererlo, él es uno de los primeros autores que nos dejó un registro histórico de la iglesia. Probablemente usted vaya a escuchar en alguna enseñanza acerca de Plinio el Chico específicamente. Pero al mismo tiempo, los escritos de este hombre también son muy importantes para la ciencia, pues en 2 de sus cartas dirigidas al emperador romano, plasmó una detallada observación, una guía prácticamente paso a paso de lo que sucedió en una de las catástrofes más importantes de su época. Me refiero a la erupción del Vesubio. Seguramente usted ha escuchado acerca de eso. Un volcán que se encuentra en la zona de Campania, al sur de Italia, y que en el año 79 después de Cristo destruyó la ciudad de Pompeya. Y esta ciudad hasta el día de hoy conserva los impactantes vestigios de su aniquilación. Hermanos, de acuerdo con el testimonio de este Plinio el Chico, en el fatídico día de la erupción, él, su madre y su tío, que era Plinio el Viejo, se encontraban en Miceno, una ciudad a 32 kilómetros al oeste de este volcán que hizo erupción. Y al ver una gran columna de humo que salía del Vesubio, y al experimentar una serie de terremotos, de temblores, que eran poco usuales, tuvieron que tomar la decisión de abandonar esa pequeña ciudad. Ahora, escuche bien, porque lo más sorprendente de esta historia es que esta familia se separó en esa huida. Estas 3 personas que les mencioné decidieron tomar caminos diferentes. Y mientras que Plinio el Chico y su madre se alejaban lo más que podían del volcán, su tío Plinio el Viejo, quien también fue un historiador muy importante, con una fascinación particular por la naturaleza, decidió viajar en dirección hacia el volcán. Según él, para aprender acerca de este fenómeno natural que nunca había contemplado. Y mientras que el joven y su madre, por obvias razones, conservaron la vida, Plinio el Viejo moriría por causa de las condiciones ambientales extremas resultantes de la erupción volcánica. Algunos dicen que murió por un ataque de asma a causa de la ceniza volcánica, y otros dicen que murió por un paro cardíaco. Hermanos, el día de hoy comenzaremos a analizar una tragedia un tanto similar, solo que en este caso sería el Espíritu Santo, a través de Moisés, que nos dejaría una descripción detallada de los hechos. Hermanos, tan detallada que incluso nos va a revelar cuáles fueron las causas morales, no naturales, que propiciaron la destrucción que arrasó con la ciudad de Sodoma y con sus alrededores. Y a partir de ese momento nos vamos a concentrar específicamente en descubrir cuáles fueron los elementos que Dios tomó en cuenta al confirmar el castigo que devastó a todos los habitantes de aquella región del Medio Oriente. Y tal vez recuerde, querido hermano, que la semana pasada aprendimos que antes de dar su sentencia final, Dios quería demostrarnos a nosotros la culpabilidad de aquellos hombres.
Y hoy precisamente se nos revelará que la desgracia efectivamente recayó sobre personas, escuche bien, culpables que rechazaron la gracia del Señor. Y es por este motivo que he titulado esta predicación, si usted toma notas, como una destrucción justificada. Y ahora le doy un breve momento a los que todavía no han llegado a Génesis 19 para que vaya a esa porción de la palabra. Génesis 19. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Pero, por la extensión de este pasaje, vamos a leer el texto en dos partes. Y la primera parte será hasta el versículo 11. Recibirlos, y se postró rostro en tierra, y les dijo: Señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo, y pasen en ella la noche, y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano, y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él, y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete, y coció pan sin levadura, y comieron. Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Hazte a un lado, dijeron ellos. Y dijeron además: Este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Hermanos, en la primera mitad de Génesis 19, la Biblia nos muestra 2 elementos considerados por Dios al confirmar la destrucción de Sodoma, que te ayudarán a ti a huir de la destrucción de tu pecado. Hermano, en esta parte que acabamos de leer, la Biblia nos muestra 2 elementos que Dios consideró al confirmar la destrucción de Sodoma, pero lo hace para que tú, escucha bien, hermano, para que tú puedas huir también de tu pecado. Y estos 2 elementos son, uno, la respuesta humana, que podemos ver del versículo 1 al versículo 11. Y el segundo es la gracia divina, que podremos ver en nuestra siguiente lectura. Pero hermano, espero que con esta lectura se haya dado cuenta de que este capítulo comienza prácticamente igual que el capítulo 18, porque todo está relacionado. Y en el capítulo 18, la Biblia nos mostró que al llegar los seres celestiales, Abraham, el tío de Lot, también estaba sentado, pero a la puerta de su tienda. Y la meta, al escribir esto del autor, es que nosotros entendamos que son historias paralelas. Porque, como lo acabamos de leer, el autor describe que a la llegada de los ángeles, en este caso a Sodoma, Lot también estaba sentado a la puerta. La única diferencia es que Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad,
lo que quería decir que esta ciudad había adoptado a Lot como uno de sus hombres más importantes. Y esto apúntelo ahí porque en un momento va a tener cierta relevancia. Y hermano, es muy importante que sigamos de cerca ese paralelismo. Si usted tiene las anotaciones del capítulo 18, estaría bien que las tuviera ahí de cerca. Porque no solamente vamos a poder detectar las dos formas en las que puede responder el hombre ante el mensaje divino. Ya hemos visto cómo Abraham respondió, estamos viendo cómo Lot respondió, y vamos a ver cómo respondieron los moradores de Sodoma, a diferencia de ellos. Pero además de esto, podremos ver una vez más que Dios es tierno y bondadoso. Definitivamente, al mismo tiempo que Él es inflexible y castigador, Él sigue mostrando su misericordia. Es justamente lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 11:22, cuando dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y justamente tiene que ver con la lectura de esta mañana. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, el propósito principal de este pasaje es que aprendamos acerca de la gracia que Dios le extendió y le sigue extendiendo a la humanidad, de la cual hoy tú también puedes echar mano. Y que considerando esto, entonces tú no seas como Plinio el Viejo, que en vez de huir de su destrucción, viajó directamente hacia ella. Ten esto en cuenta, hermano. Y regresando al texto, podemos ver que Lot no solamente saludó a estos seres celestiales como lo hizo su tío Abraham. Él también se postró en tierra, lo hizo con mucha reverencia. Sino también vemos que les mostró la misma hospitalidad. A Abraham le había tocado atender a estos hombres a mediodía. ¿Lo recuerdan? Bajo la sombra del árbol. Él les hizo un banquete. Y ahora a Lot, en el mismo día de 24 horas, le tocaba recibirlos en la noche. Y por lo tanto, en el versículo 2, vemos que lo primero que él hace es preocuparse por dónde pasarían estos hombres la noche. Y llama la atención que a primera instancia estos dos ángeles rechazaron la invitación ofrecida por Lot. ¿Lo pudo notar ahí en su Biblia? Ellos le respondieron: no vamos a pasar la noche contigo, queremos pasar la noche aquí en la plaza. Y hermanos, esto nos recuerda lo que les comenté la semana pasada, que había un repudio marcado en estos seres celestiales por este lugar. Eso nos indica que ellos no querían relacionarse con nadie, porque sabían acerca del pecado que había en su corazón. Y de hecho, como les comenté, debido a su santidad, Dios, quien sí había estado con Abraham, ni siquiera quiso acercarse a la puerta de Sodoma, porque Él no se relaciona con el pecado. Y parece ser que Lot, al considerar este pecado de la ciudad, fue que les insistió mucho a los ángeles para que ellos se refugiaran bajo su techo. Hermano, seguramente Lot sabía de lo que sus conciudadanos eran capaces. Y por eso les insiste. Porque incluso el verbo utilizado aquí en el versículo 3, que la Nueva Biblia de las Américas traduce como le rogó,
Y ahí, si usted tiene la Biblia Reina Valera, puede ver cómo porfió. En el hebreo indica un sentido de urgencia. Lot no solamente les dijo, vengan a mi casa, sino vengan a mi casa, necesitan venir a mi casa, necesitan apresurarse. Porque es muy probable que este hombre se diera cuenta de las intenciones de sus vecinos desde el momento en el que los ángeles cruzaron esa puerta. Probablemente Lot identificó las miradas con las que estos hombres veían estos ángeles. Probablemente empezó a ver cómo murmuraban acerca de ellos. Por lo tanto, prácticamente le rogó que fueran a acompañarlo a su casa para que estuvieran bien refugiados, para que no les pasara absolutamente nada. Y ahí, una vez que estuvieron seguros, Lot les preparó un banquete muy especial, así como lo había hecho su tío. Solo que debido a la hora, Lot no tuvo la oportunidad de cocer panes leudados. Y a pesar de la premura, a pesar de las urgencias, de la rapidez, de lo improvisto, todo parece indicar que ellos disfrutaron de toda la cena. A diferencia de la comida, que habían tenido que interrumpir por el mensaje que le tenían que dar a Sara. Todo parecía ir bien dentro de la casa de Dios. Al parecer los visitantes habían disfrutado, a pesar de tener un pan no leudado. Y justamente cuando se iban a dormir, cuando se iban a acostar, se confirmaron tanto las sospechas de Lot como el clamor de la ciudad que había subido hasta la presencia de Jehová. Porque los sodomitas no se pudieron quedar quietos. Les dieron chance de que comieran. Probablemente se organizaron en ese tiempo. Y cuando Lot pensó que el peligro ya había pasado, cuando iba a descansar, pasó algo. Y vea cómo el versículo 4 comienza a describir cuál era la condición y la intención de los hombres que vivían en ese lugar. Y en primer lugar, la Escritura es enfática al decir que no faltó ningún hombre al momento de rodear la casa de Lot. Hermano, esto es impresionante. Escuche bien. Se estima, con base en estudios arqueológicos, que esta ciudad contaba con un aproximado de 17,000 personas, de las cuales, siendo un poco indulgentes, podríamos decir que el 30% era de hombres adultos. Por lo tanto, haciendo un cálculo muy rápido, estamos hablando de que aproximadamente 5,000 hombres se reunieron afuera de la casa de Lot para saciar sus instintos más básicos. Y todavía es más escalofriante notar que estos aproximadamente 50,000 hombres no eran hombres solamente viejos, sino que eran muchachos, hombres, desde el más joven hasta el más grande. Y el versículo 5 nos revela el escalofriante propósito de esta multitud, pues ellos le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, aunque algunos estudiosos de la Escritura hayan opinado con mucha misericordia que el deseo de estos sodomitas solo estaba relacionado a un conocimiento normal, natural, o sea, que ellos solo querían ver y entender quiénes eran aquellos visitantes. Hermanos, en realidad, lo que está tratándonos de decir la Biblia de una forma pudorosa, recatada, es que los hombres
buscaban tener intimidad con los ángeles. Este verbo, que se traduce como conocer, es usado a lo largo de las Escrituras para referirse justamente a eso, a tener actividad íntima. Por ejemplo, en Génesis 4:1, Moisés también usa este mismo verbo para dar a entender que Adán se unió con Eva íntimamente. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva. Y note el sentido en el que el autor escribe esto, porque el texto continúa diciendo: la cual concibió y dio a luz a Caín. Por lo tanto, no cabe duda de que las intenciones de estos hombres eran completamente perversas, desde el menor hasta el mayor, y que ahí estaban todos los hombres de esa ciudad. Y es así que en el versículo 6, Lot sale de su casa apresuradamente para tratar de calmarlos, para refrenar el pecado de sus semejantes. Y Lot entonces le ruega que por favor desistieran de semejante locura. Sin embargo, de manera sorprendente para nosotros, al hacer esto, al querer hacer un bien, también Lot, queda en evidencia como un hombre pecador, como un hombre que también tenía pecado dentro de su corazón, a pesar de su hospitalidad. Porque, hermano, ve ahí en el versículo 8 el espléndido plan que se le ocurre a este hombre para apaciguar a la multitud. Versículo 8, Lot dice: miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. ¿Cómo puede ser posible esto? Hermanos, por más que en la costumbre de su época, el honor de una familia dependía de la protección y de la hospitalidad que se les daba a los huéspedes, esta reacción de Lot es, escuche bien, totalmente pecaminosa. Su responsabilidad principal ante Dios era cuidar de su familia. Y no hay manera de justificar la idea que este hombre tuvo al considerar a los ángeles como más importantes que sus propias hijas. No hay forma. Probablemente usted, que lleva muchos años en el Evangelio, siempre había leído esto y lo había tomado como algo cultural, como algo normal. Pero no, hermanos. Ese era un pecado delante del Señor. Hermanos, el Nuevo Testamento enseña que la voluntad de Dios es proveer por los suyos. Y 1 de Timoteo 5:8 dice lo siguiente: pero si alguien no provee para los suyos, y hermanos, aquí también se incluye proveer seguridad, proveer amparo, proveer un lugar adecuado para vivir, y especialmente para los de su casa. Escuche muy bien lo que dice el Señor: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, no se le vaya a ocurrir que Lot estaba actuando conforme a su cultura, que era normal, que lo hizo con un buen corazón, porque no. Él estaba pecando contra la misma voluntad de Dios, contra la que estaban pecando sus compatriotas. Y de alguna manera, Lot también estaba perdido junto con sus vecinos. Ahora, entre paréntesis, hermanos de esta congregación, varones de la primera iglesia bautista hispana de Virginia Beach, tenemos que aprender acerca de esto. Dios nos ha dado la responsabilidad primordial de cuidar
a nuestra familia, de apartarla del mal, nunca de exponerlos, de procurar con todas nuestras fuerzas, incluso si es necesario, dar la vida, su salvación, de procurar salvarlos de la catástrofe, del pecado. Nunca vayas a olvidar, hermano, tu familia es antes que todo el mundo. Ahora, hermanos, volviendo al texto, una vez más, mire la sorprendente respuesta de los hombres de Sodoma a la idea de Lot. Y es muy reveladora. Uno podría decir, bueno, eran mujeres jóvenes, probablemente se hubieran calmado, pero ve al versículo 9. Ellos dicen, hazte a un lado, quítate, Lot, porque ni siquiera tu respuesta pecaminosa satisface nuestro pecado. ¡Qué terrible! Y es justamente aquí donde podemos contemplar, como lo dije en un principio, la respuesta de los hombres que Dios consideró al momento de determinar el fin de su ciudad. Ahí se ve claramente quiénes eran ellos. Y hermanos, por más que Abraham interviniera por ellos, la verdad es que ninguna de estas personas era digna de la misericordia de Dios. Desde el más joven hasta el más viejo, desde el más humilde hasta el más poderoso, todos habían caído en la inmundicia de su corazón pecaminoso. Y literalmente pedían a gritos su destrucción. Ellos además dijeron, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos, le dijeron a Lot. Hermano, y aquí es donde funciona que usted se haya acordado de que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, porque puede darse cuenta usted aquí en el pasaje que por las buenas, Lot era un hombre importante entre ellos. Como lo vimos, él tenía un lugar especial en la puerta de la ciudad, donde los hombres más importantes se sentaban. Pero a la hora de confrontar su pecado, él se volvió despreciable para su sociedad. En el principio vemos a un Lot reconocido en la ciudad y ahorita humillado. Literalmente le decían, este ha venido como inmigrante aquí y ahora quiere juzgarnos. Vamos a hacerle peor que a los ángeles. Y hermano, esto nos enseña que si usted es un verdadero cristiano, tiene que saber que no será bienvenido en este mundo. Que tarde o temprano, cuando usted dé su opinión bíblica de un asunto, le molestará a los que están a su alrededor. Por lo tanto, cuídese mucho, hermano, cuide su corazón de no acomodarse a los estándares de este mundo. Esto lo trató de hacer Lot cuando escogió la ciudad a donde vivir. Al separarse de su tío. Él vio lo mejor y él dijo, yo me voy ahí. Y fue bienvenido y fue reconocido. Pero cuando se dio cuenta que la situación había llegado demasiado lejos, no pudo escapar. Y fue víctima de su pecado y del pecado de toda la ciudad. Hermano, no hagas nunca alianzas con el mundo. Aprende de esta historia de Lot. Y hermanos, el enojo de estos hombres llegó a ser tan grande que pasaron de la amenaza a la acción, como pocos lo hacen. Por ahí dicen, Pedro que ladra no muerde. Pero ellos estaban tan desquiciados que lo amenazaron y fueron tras de él. Y la escritura dice
se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Ellos sí tomaron acción. Y hermano, en la respuesta de estos hombres de Sodoma, no vemos ningún tipo de misericordia, ningún tipo de compasión, de paciencia o de piedad. Ellos actuaron lasciva y agresivamente porque desde que vieron a los ángeles, su concupiscencia ya había trabajado en sus corazones. Y hermanos, es que Efesios 2:1 dice la verdad. Verdaderamente el ser humano nace muerto en sus delitos y pecados. Y este pasaje de Génesis comprueba contundentemente esta verdad. Hermano, no hubo uno, ni siquiera Lot, que pasara la prueba con calificación aprobatoria. Todos deseaban actuar pecaminosamente. Pero afortunadamente, desde el versículo 10, podemos ver la intervención piadosa de los ángeles. Y como lo dice el pastor MacArthur, ahora Lot estaba siendo protegido por aquellos a quienes antes había querido proteger. Versículo 10. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y esta escena, para nosotros los que hemos estado escuchando acerca de Génesis, probablemente nos recuerda, y seguramente a los lectores originales de este libro, el cuidado y la ternura que tuvo Noé cuando extendió su mano fuera del arca y tomó a la paloma para que entrara con él y estuviera libre de toda la aflicción que había por toda la tierra. Ella no tenía dónde posar su pata, pero Lot la trajo dentro del arca. Y podemos ver eso mismo en las manos de los ángeles, cómo estando Lot en el mar de lascivia, lo rescatan y lo meten en la casa. ¿Y para qué hacemos esta comparación? Bueno, porque justamente así como sucedió en los tiempos de Noé, Dios estaba a punto de volver a castigar a la humanidad. Y probablemente usted que conoce la Escritura, escuchó la frase los tiempos de Noé y sabe que no va a ser la última. Por lo tanto, este texto sigue teniendo que ver con cada uno de nosotros. Y de acuerdo al versículo 11, este castigo comenzaría con la ceguera de los varones de toda la ciudad. Y obviamente esta ceguera física es una buena analogía de su ceguera espiritual. Pero hermano, note cuál es el colmo del pecado de toda esta bola de hombres perversos. El texto nos indica que una vez ya habiendo sido privados de la vista, ellos estaban desesperados. Literalmente, estaban cansados por haberse esforzado tanto para encontrar la puerta de la casa. Estos hombres no sabían a dónde iban ni física ni espiritualmente, como comenta Wenham. Y vea que ellos, note muy bien, no trataron de regresar a sus casas. Ellos no dijeron, ay, me quedé ciego, me voy con mi esposa para que me cure, me voy al doctor. No. Ellos no estaban palpando el piso para encontrar su camino de vuelta, sino que, aún estando ciegos en su pecado, trataron de satisfacer sí o sí su perverso corazón. Ellos estaban buscando la puerta en donde estaban adentro los ángeles. Esto es impresionante. Y esto me hace imaginar, hermanos, una de esas escenas de películas de zombies, en donde salen esos monstruos que, a pesar de no tener vida y a pesar de no poderse mover con facilidad,
Ellos permanecen incansables hasta lograr su cometido. ¿Cuál es su cometido? Los que han visto esa película saben, esas películas. Morder a alguien, algunos les comen los cerebros y volverlos igual a ellos. Hermanos, el pecado nos hace zombies espirituales, seres completamente irracionales y perversos. Literal y bíblicamente nos hace muertos vivientes. Y es así como Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos retrata la respuesta que los hombres tuvieron en el momento que Dios juzgó el castigo que habría de venir sobre ellos. Esa es la fotografía que puede ver el jurado. Y considero que después de esta descripción, ya nadie, ni siquiera su íntimo amigo Abraham, podría volver a insinuar que Dios estaba siendo injusto al destruir a estas personas. Porque ha quedado claro, hermanos, ha quedado más que demostrado que la condición de los hombres de aquella región estaba total y absolutamente caída. Lo más sorprendente es que los hombres seguimos siendo pecadores y por lo tanto completamente merecedores del castigo justo de Dios. Hermano, persona que nos visitas, en nuestro estado natural no hacemos otra cosa que pecar yendo continuamente detrás de nuestros deseos. Y por consecuencia, la pregunta importante hasta aquí es, ¿cómo podemos escapar de la destrucción de nuestro pecado? Bueno, es tiempo de pasar a la segunda mitad de este sermón, en donde a pesar de la situación crítica que estaba sucediendo en Sodoma, vamos a poder ver y disfrutar la inmensa gracia del Señor. Y vamos a retomar la lectura. Génesis 19, del versículo 12 al 22, dice de la siguiente manera: Lot huye de Sodoma. Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas? Y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los dos hombres lo tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. No, por favor, señores míos, les dijo Lot. Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella, y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña? Para salvar mi vida. Y él le respondió: bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad
fue Zoar, que entre paréntesis significa ciudad pequeña. Y hermano, espero que a lo largo de esta segunda lectura haya notado un contraste muy marcado entre la bondad de Dios en medio del pecado del hombre. Y en primer lugar, podemos detectar la gracia divina en el mensaje que los ángeles le dieron a Lot. Ellos, en el versículo 12, le dieron a entender que podía tomar a todos sus seres queridos y escapar junto con ellos. Y desde aquí la gracia comienza a brillar con mucha fuerza. Pues no en consideración a 50, ni en consideración a 45, ni a 30, ni a 25, ni a 20, o a 10, sino en consideración a uno. Los ángeles perdonarían también a otros, incluso a hombres que estaban dentro de esa multitud vuelta loca. El texto dice: quien quiera que tengas dentro de la ciudad. Hermanos, a todo aquel que Lot escogiera sería salvado del castigo. Y esto resalta que la salvación definitivamente no sería por mérito propio, sino simplemente por la gracia de Dios derramada sobre estos hombres pecadores. Hermanos, no hay duda. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, Dios siempre es grande en misericordia y podemos confiar en ello. Pero hermano, por el otro lado, la Escritura nos evita caer en el error de estacionarnos, para que me entiendan algunos, de parquearnos solamente en la cara más dulce de la moneda. Pues inmediatamente, después de mostrar su gracia, el Señor plasma su indignación en el texto y nos muestra cómo su ira justa habría de desplegarse ciertísimamente. El texto confirma de una vez por todas las sospechas del Señor y dice: vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Hermano, yo no lo puedo encontrar, pero ¿puede usted encontrar ahí en su Biblia algún tipo de vacilación en cuanto a esto? ¿Alguna duda de parte del Señor? No. Porque de ahora en adelante, el tiempo de la misericordia se había acabado. Y con la huida de Lot, Dios cerraría la puerta del arca, hablando metafóricamente. Y hermanos, estoy seguro de que después de haber imaginado la escena que tuvo lugar afuera de la casa de Lot, ahora usted puede entender perfectamente que verdaderamente Dios es justo. Y permítame insistir en esto. Dios no es un tirano. Sus obras son siempre perfectas. Y por si fuera necesario, por si todavía alguno de los lectores originales o alguno de nosotros tuviera dudas de que Dios estaba actuando rectamente, observe cómo el texto registra a continuación que el pecado de los hombres depravados llegó hasta el punto de no retorno. El versículo 14 nos explica cómo Lot salió para tratar de salvar a los hombres que iban a casarse con sus hijas. Pero una pequeña pausa aquí, hermanos.
Porque el hecho de que el texto diga explícitamente que Lot salió, sugiere que estos hombres se encontraban en medio de esa multitud desenfrenada y ciega. ¿Había pensado en esto, hermano? Y eso es completamente viable. Vea lo que Lot les dice. Levántense. Esto quiere decir que también ellos estaban gateando en el suelo a causa de la ceguera. Y lo más sorprendente es que todavía es en medio de esta situación absolutamente humillante y escalofriante que sus yernos rechazaron la palabra de salvación que Lot les estaba compartiendo. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Este es el colmo de los colmos. El pecado de estos hombres llegó al extremo. Y es que ni siquiera sufriendo en sí mismos los efectos de su pecado, fueron capaces de reconocer la gracia que les había sido ofrecida. Y habiendo leído esta respuesta desgarradora, aprovecho para hacer una reflexión para nuestras vidas. ¿Alguna vez usted ha escuchado que una persona menosprecie el evangelio, tachándolo de ridículo o de ilógico, diciendo irónicamente que es una mentira, una locura, una tontería, y que por lo tanto no tiene nada que ver con su vida? ¿Alguna vez ha escuchado usted eso? Hermanos, por más extraño que lo parezca, lo que le sucedió a los yernos de Lot sigue sucediendo el día de hoy. Incluso, es muy probable que antes de tu conversión, usted o tú haya rechazado la fe. Y eso es así porque el hombre natural sigue estando ciego por el pecado que está en él. Y el hombre natural continúa naciendo con un corazón totalmente depravado, con un corazón constantemente inclinado a la maldad, a causa del pecado original de Adán y Eva y a causa del pecado que decide hacer por voluntad propia. Por lo tanto, vamos a poner una aplicación a esto. Antes de seguir, usted debe de valorar, de apreciar la obra salvadora que el Señor ha hecho en su corazón. Dele gracias a Dios, quien según 2 Corintios 4:6, hizo resplandecer su luz en su corazón para que pudiera conocer la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Usted, así como Lot, por gracia, ya no es ciego espiritual. Dele gloria a Dios por eso. Deseo que salga reconfortado, agradecido con el Señor, que entienda de dónde el Señor lo ha rescatado. Pero ahora, si hay alguien aquí a quien todavía, por más que lo intenta, le parece ilógico el mensaje del Evangelio o que no es para él, ¿cuál es este mensaje? Que Jesús se despojó de su deidad para venir a morir por los pecadores y a darles vida por la fe y a señorear en sus corazones. Si hay alguien aquí que todavía rechaza eso, arrepiéntete de tus pecados. Huye de la destrucción y acepta humildemente, no con burla, el mensaje de la gracia.
No hagas lo mismo que hicieron los yernos de Lot. No pienses tal cosa. El libro de Judas, en el Nuevo Testamento, toma justamente esta historia de Sodoma y de Gomorra como ejemplo de la destrucción futura que ciertísimamente va a suceder. Cercano está el día en el que se vuelva a manifestar la ira de Dios para castigar a los que no creyeron en su anuncio, para aniquilar a quienes tomaron como broma el mensaje de la cruz. Solo que esta vez el castigo será eterno. Por lo tanto, te suplico que no pienses que esto es un juego. El juicio de Dios viene. Así como llegó sobre Sodoma, sobre Gomorra y sobre las ciudades circunvecinas. Abraza la gracia de Dios. Porque lo que le pasó a Lot y a su familia, para ti, es para que puedas ver la destrucción venidera. Considéralo. Abraza la gracia. Y también mira aquí en el texto la gran paciencia que Dios tiene con el hombre. Versículo 15. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Hermanos, todavía los ángeles dejaron que pasara toda la noche para que Lot pudiera juntar a todos sus seres queridos y se salvaran junto con él. La mala noticia es que nadie lo escuchó. Nadie creyó. Solo las personas que estaban en la casa. Solo la esposa y sus 2 hijas. Y de acuerdo con lo que vamos a estudiar más adelante, todo parece indicar que no es que creyeran voluntariamente, sino que fueron con Lot porque no tenían de otra. Y el versículo 16 nos vuelve a mostrar la gracia de Dios en todo este proceso. Pues registra cómo Lot fue ayudado en su debilidad. El pasaje dice que Lot titubeaba. De hecho, la Reina Valera menciona que él se detuvo. Hermanos, parece ser que a la hora de la hora, a Lot le dio la garrotera, como al Chavo del Ocho. Hermanos, no se sabe con exactitud si quedó impresionado por lo que estaba a punto de ocurrir o si fue contagiado con la duda de sus allegados que negaron su mensaje. Pero lo que sí podemos ver muy claramente aquí en el texto es que él fue ayudado. Pues Lot y también su familia fueron llevados literalmente de la mano por los ángeles, como niños pequeños, hasta las afueras de la ciudad. Hermano, qué manera tan gráfica de expresar la gracia divina. Dios nos lleva como niños de la mano, no por nosotros, somos incapaces, sino por su misericordia. Porque el texto especifica que ellos fueron salvos a causa de la ¿qué? De la compasión de Dios. Y en esa misma compasión recibieron la instrucción de no mirar atrás, de no detenerse y de escapar en una dirección determinada, al monte. Hermanos, Lot y su familia fueron guiados amorosamente en todo su proceso de salvación. Y es inevitable no tomar esto como una palabra de ánimo para nosotros. Para los que estamos caminando hasta encontrarnos con la salvación eterna. Porque, en primer lugar,
Este texto nos debe de llenar de alegría al recordar que no fuimos nosotros los que comenzamos la obra de nuestra salvación. Como les dije, así como pasó con Lot, también pasó contigo. Tú estabas pasmado, engarrotado en tu pecado, pero por la misericordia del Señor, por su gracia, fuiste tomado de la mano para salvación. Esa es la gracia del Señor. Y en segundo lugar, la instrucción dada por el ángel nos recuerda que nosotros también hemos recibido una guía clara y completa para no desviarnos del camino que lleva a nuestra redención. Esta guía que nosotros hemos recibido no es nada más y nada menos que la palabra eterna y perfecta del Señor. Gloria a Dios por su gran misericordia. Por lo tanto, hermano, tenga ánimo, porque nosotros seguimos siendo receptores de esa misma gracia mostrada a Lot y a su familia. Y gracias a ella nos podemos aferrar para continuar nuestro camino en dirección opuesta a la destrucción del pecado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y finalmente, la gracia del Señor todavía una vez más vuelve a ser evidente aquí en estas páginas. Cuando se le concedió a Lot una última petición. Hermanos, el ángel le había indicado que fuera a la montaña. ¿Pero qué cree? Que Lot se parece mucho a usted. Él dijo, no, fíjate que no creo que sea buena idea. Yo opino que va a ser mejor irnos a esa ciudad que está más cerquita. Hermanos, Lot era un convenenciero consumado. Como les dije, en la separación con su tío, él había levantado sus ojos y había visto los campos más verdes. Y él dijo, yo me voy por ahí. ¿A dónde llegó? A nada más y nada menos que a Sodoma. Y ahora incluso, cuando literalmente le estaban salvando el pellejo, se atrevió a hacer lo mismo. ¿De verdad, Lot? Pero mire la respuesta. La gracia infinita, inagotable. Bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Hermanos, creo que esta es la 1000ª vez que vas a escuchar la palabra gracia el día de hoy. Y es que como lo enseña el texto, la gracia de Dios es abrumadora, es imparable, es más alta que los cielos. Y tanto Lot como tú, que has creído en la salvación de Cristo, siempre te beneficiarás de ella. Hermanos, reconociendo que somos pecadores, sigamos aferrándonos a la gracia inmerecida de nuestro Señor para seguir nuestra huida de nuestro pecado. Y termino dirigiéndome a los que hasta esta mañana la han rechazado. ¿Qué hay de ti? ¿Quieres seguir siendo un ciego espiritual que está humillado en el piso? ¿De verdad quieres seguir siendo humillado por tu pecado hasta que llegue el día de la condenación eterna? ¿O finalmente vas a permitir que Dios te lleve de la mano a la salvación eterna? Y tal vez como Lot, hasta el día de hoy has abusado de la gracia, pero ya no dejes pasar una oportunidad más. No vaya a ser
que sea la última. Hermanos, en la próxima exposición de Génesis vamos a ver cómo, aun cuando ya habían sido sacados de Sodoma, no todos llegaron a Zoar, la ciudad de salvación. Por lo tanto, que no te vaya a pasar lo mismo. Arrepiéntete de la respuesta negativa que siempre le has dado a Dios. Abraza su gracia. Y así como Plinio, pero Plinio el chico, que eligió huir de la destrucción en lugar de caminar hacia ella, escoge la gracia del Señor. Oremos.